Poco se habla de lo que pasa con el agua que utilizamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en las oficinas, en las fábricas. Cuando tiramos de la cadena y vemos el agua salir por el retrete o por el desagüe, no nos solemos preguntar hacia dónde va esa agua. Además, tampoco vemos a los ecologistas y a los activistas quejarse del impacto de la contaminación del agua. Y tampoco vemos a científicos advirtiéndonos del gran impacto que tiene la contaminación de las aguas que utilizamos. Entonces, ¿significa eso que podemos estar tranquilos? ¿Que la gestión del agua es algo que ya está controlado desde hace mucho tiempo y que este vídeo no tiene ningún sentido? Bienvenidos a Carbono. Antes de hablar de la seriedad y de la letalidad del problema que nos incumbe hoy, conviene contestar a la pregunta planteada. ¿Cómo se depura, cómo se limpia el agua que utilizamos en nuestras casas? Bueno, yo no sé hasta qué punto sabrás lo que es una depuradora, pero básicamente es el lugar que recibe un agua así, extremadamente sucia, contaminada por los restos de jabones, de detergentes y sobre todo de los restos fecales de todos los habitantes de una ciudad y de sus alrededores. Fíjate, quizás este es el único lugar en el que tú y esa chicuela o ese chicuelo que tanto te ha gustado siempre llegaréis a uniros y fundiros en uno solo alguna vez. Bueno, continuando con el vídeo, la depuradora es básicamente el lugar en el que se recibe un agua así para, después de hacer algo de magia negra, nunca mejor dicho, convertirla en algo así. ¿Cómo demonios lo hacen? Pues prepárate porque en un momento vas a convertirte en una experta o un experto en la depuración de las aguas residuales. Tranquilo porque no es nada complicado de entender. Mira, hasta hace poco más de 100 años, en todas las civilizaciones anteriores que han existido, en las que había ciudades a las que había que abastecer de agua, la única preocupación que había era sobre la potabilidad del agua. Y solo a veces, porque si bien es cierto que muchas veces el agua que se recogía de pozos, de manantiales, de ríos, era un agua de calidad, que era bastante potable, pues sí que había ocasiones en las que había problemas con el agua y moría gente por enfermedades relacionadas con el agua. Y en cuanto a las aguas fecales, cuando no se recurría al típico agua que era un símbolo típico de las ciudades medievales europeas, que consistía básicamente en tirar toda el agua utilizada con los restos humanos a las calles directamente, o directamente se defecaba en lugares alejados o en pozos ciegos, pues lo que se hacía era canalizarla y tirarla directamente al medio natural, a un río, a un pasto, a lo que tocase. Y realmente no suponía ningún problema porque como tampoco había demasiada gente, la naturaleza tenía esa capacidad depuradora del agua. Entonces el agua que se tiraba a un río contaminada pues no tardaba mucho en depurarse por sí sola. Pero ¿qué pasó cuando comenzamos a industrializarnos y a crecer brutalmente en población? Pues que la cosa empezó a cambiar y hacia mal. Los ríos y los lagos cada vez recibían agua más contaminada de las poblaciones, de las ciudades, entonces estaban perdiendo esta capacidad depuradora. Y poniendo a Londres como ejemplo claro, lo que pasaba era que las aguas que se vertían sin depurar en zonas altas del río Támesis, que pasa por mitad de Londres, llegaban a Londres sin haberse depurado bien y esa agua se recogía directamente y se consumía por los ciudadanos. Resultado, pues hubo un aumento de la mortalidad de la gente por enfermedades relacionadas con el agua, como el paludismo, el cólera, las fiebres tifoidales, diarreas, etc. Entonces, cuando a mediados o finales del siglo XIX el gobierno vio que estaba muriendo muchísima gente, pues empezó a tomar medidas. Y obviamente estas medidas estaban dirigidas a la potabilización del agua. Entonces lo que se empezó a aplicar fue unos filtros muy gruesos de arena para que el agua que se recogía para abastecer a la ciudad pues no llegase tan puramente contaminada y se fuese eliminando los contaminantes más gruesos. Y en otras ciudades europeas igual, se empezó a clorar y a filtrar el agua que llegaba a las ciudades para que la mortalidad por enfermedades relacionadas con el agua disminuyese. Un claro ejemplo de cómo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX esto ya se está haciendo algo muy urgente es un caso de Estados Unidos. En Wisconsin hubo un caso en el que el sistema por el que se cloraban las aguas que llegaban a la ciudad dejó de funcionar durante unas 7 horas. Entonces lo que pasó es que el agua que llegaba a la ciudad se consumía directamente y el resultado fue que hubo entre 25.000 y 100.000 casos de diarreas y unos 500 o 600 casos de fiebres tifoidales con 60 muertos. Así que bueno, empezar a potabilizar las aguas solucionó en buena parte estos problemas. Se seguía causando un gran daño al medio ambiente igual, pero ya no moría tanta gente. Por otro lado, las aguas residuales, las aguas utilizadas en las ciudades, se empezó a aprovechar y a reutilizar como abono y como riego para los cultivos, ya que al contener tanta materia fecal pues ayudaba mucho a fertilizar los campos.
Pero llegamos a un punto también durante esta época en la que se dieron cuenta también de que era inviable seguir así y que era necesario recurrir a una depuración artificial más que la depuración natural de toda la vida. ¿Cómo se empezó a realizar esto? La depuración de las aguas utilizadas. Pues básicamente aplicando los métodos que habían aprendido para la potabilización de las aguas. Filtrar, clorar, todas estas cosas. Y así es como hemos llegado hasta hoy. Hoy en día las depuradoras han mejorado muchísimo y se han sofisticado también bastante. Y en casi cualquier parte del mundo pues van a funcionar de una forma casi igual. El proceso de depurar un agua contaminadísima, llena de restos fecales y de otros contaminantes, consta de varias partes. La primera es el pretratamiento. Aquí es donde se recibe el agua que llega del alcantarillado y es donde se filtran los residuos más grandes, para que no dañen a la maquinaria y para facilitar el proceso. Es el llamado desbaste, y aquí es donde los técnicos encuentran de todo, desde toallitas, papeles y condones, hasta colchones o cadáveres humanos. Tras este primer filtrado en el agua, quedan las partículas disueltas, aceites y pequeños sólidos suspendidos, y se procede al desarenado y desengrasado. En la superficie se eliminan a los aceites a los que se les hace flotar mediante bombeo con aire, porque ya sabéis que el aceite es menos denso que el agua. Y luego en el fondo pues se van eliminando las arenas, los sólidos que se van hundiendo y acumulando. Así que sí, pese a que no está bien tirar el aceite por el desagüe, como siempre nos dicen, en los países desarrollados esto se tiene bastante controlado en las depuradoras, entonces no se pone un problema para el medio ambiente, que ahí es donde se elimina. Siguiendo con el proceso, lo siguiente viene a ser un tratamiento físico-químico en el que se consigue que sustancias disueltas se aglomeren en grumos más grandes llamados flóculos y se hundan por el peso. Esto es más propio de las plantas de potabilización del agua, cuando se recogen aguas de ríos o de acuíferos, pero en las depuradoras también es utilizado en ocasiones. Pero obviamente no todos los aceites, ni los sólidos suspendidos, ni todos los contaminantes pueden ser eliminados por este proceso, por lo que pasamos al tratamiento secundario. Este tratamiento consiste básicamente en utilizar a las bacterias para limpiar el agua. Y sí, por si no lo sabías, has oído bien, bacterias. Los microorganismos son utilizados para que consuman toda la materia orgánica biodegradable que puedan consumir en el agua, lo que vienen a ser los aceites, los restos de azúcares disueltos en el agua y nutrientes que se quieren eliminar como lo son el fósforo o el nitrógeno. Vamos, cualquier cosa comestible para las bacterias se intenta eliminar aquí. Existen dos formas de realizar este proceso, a partir de bacterias que al igual que nosotros respiran oxígeno, las llamadas bacterias aerobias, y utilizando las bacterias que son anaerobias, que no respiran oxígeno sino otros gases como el nitrógeno. Normalmente se utilizan los dos tipos de bacterias, porque cada uno tiene sus ventajas. La mayor ventaja de las bacterias anaerobias, las que no respiran oxígeno, es que producen biogás, que luego puede ser utilizado como fuente de energía. Y la mayor ventaja de la digestión aerobia, donde las bacterias sí que respiran oxígeno, es que limpian mejor el agua y sale una corriente mucho más limpia y más clara. Bueno, quizás tras esto te preguntes, vale, muy bien, hemos eliminado toda la mierda, todos los contaminantes del agua, pero ahora ¿cómo eliminamos a las bacterias del agua? La respuesta ya la hemos visto antes, decantación. Las especies de bacterias elegidas para realizar esta labor suelen formar flóculos, esos grumillos que hemos visto antes. De esta forma suele decantar muy bien, por lo que tras esta digestión de la materia orgánica que se hace, pues el agua se conduce a un siguiente decantador en el que se deja el agua un rato en reposo, esperando a que decanten las bacterias. Y finalmente, para finiquitar, se pasa al tratamiento terciario. Aquí, el agua se somete a una ultrafiltración o a una ósmosis inversa, donde se consiguen eliminar un gran porcentaje de los contaminantes que han sobrevivido a todo lo anterior. Y tras esta filtración, toca desinfectar el agua para asegurarse de que ningún microorganismo ha sobrevivido a todo esto y va a permanecer en el agua. Para esto hay tres formas de matar y aniquilar a todo bicho existente en el agua todavía. La primera es la radiación electromagnética mediante lámparas de rayos ultravioleta. Luego está el ozono, que es muy destructor para las paredes celulares de las bacterias. Y luego está el famoso cloro, que también es un terror para estos bichos. Con esto, y bien realizado el proceso, pues ya se tendría un agua limpia, apta para tirar al medio natural, incluso para consumir, aunque eso en países como España no está permitido. Bueno, ahora ya sabes bastante bien cómo se depura el agua que utilizamos en nuestras casas, pero espérate, que ahora viene lo interesante. Todo esto es una teoría muy bonita y viable de realizar,
pero la realidad de lo que pasa ahí fuera, como siempre, es muy diferente. Hoy en día las depuradoras tienen grandes problemas para cumplir bien su labor. Básicamente, estos problemas tienen que ver con la llegada de aguas difíciles, como aguas industriales con químicos que las depuradoras no tienen capacidad de eliminar, cuando algunas empresas se olvidan de que tienen la obligación de depurar esos químicos en sus plantas. Al tratamiento de estas aguas residuales todavía les queda mucho por mejorar. En los países desarrollados como en el que yo vivo, España, la mayoría de depuradoras se quedan en un tratamiento secundario y no llegan al terciario. Esto significa que el agua que se vierte sigue teniendo bastantes contaminantes, y esto está causando problemas gordos, como el que yo tengo aquí al lado de donde vivo, en la Albufera de Valencia, donde se vierten muchas aguas residuales que han hecho que las aguas de todo este lago, de todo ecosistema, estén muy turbias y tengan una calidad muy baja. Y esto pasa en muchas zonas del país, por no decir en muchas zonas del mundo. Pero este no es el problema gordo del que hablaba al principio del vídeo. Al fin y al cabo, nadie está muriendo por esto en países desarrollados como España, Francia o Estados Unidos. El problema está, una vez más, en los países pobres y en desarrollo, donde todo esto que hemos explicado de depurar el agua que utilizamos antes de devolverla al medio es que directamente no existe. Esto significa básicamente que todas las aguas fecales con químicos y demás contaminantes se vierten a los ríos, lagos, mares sin ningún control, sin ninguna limpieza previa o una limpieza muy mínima. Y eso da lugar a un trágico hecho. Y es que luego esta agua se desplaza a otras zonas lejanas, llevándose todos estos contaminantes y microorganismos patógenos y bueno, dejando de lado el grave impacto que tiene esto sobre el medio natural, del que ya hablaremos más adelante. Ocurre que hay gente que luego recoge esta agua para consumirla y no la potabiliza previamente. Y esta es una de las grandes razones por las que luego cada año se recuerdan estas noticias. ¿Ahora entiendes por qué se dice que muere tanta gente por el agua? No es que mueran personas por sed, por falta de agua en sí. La gente no se asienta, no vive en lugares en los que no hay agua. Siempre habrá algún río o pozo del que se pueda extraer agua. La mayoría de personas que mueren por algo relacionado con el agua mueren por enfermedades que se transmiten a través de patógenos que se encuentran en aguas no potables. Ahí es donde está el problema. Porque a diferencia de los países desarrollados o en vías de desarrollo pero ya bastante avanzados, en estas zonas del mundo, dígase Sudán, dígase el Congo, dígase Yemen, dígase Indonesia, se echan mucho de menos las plantas potabilizadoras de agua y también se echan de menos las plantas de tratamientos de aguas residuales, porque luego el agua que se vierte al medio está muy contaminada y es muy probable que otra persona en otro lugar recoja esa agua. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto? Pues es una pregunta demasiado complicada de contestar. Lo veremos en vídeos posteriores, ya que el agua es un tema que vamos a tratar en varios vídeos. Pero algunos puntos por los que podrían dirigirse las soluciones son una ayuda externa para instalar plantas potabilizadoras y de aguas residuales en estos países que no tienen recursos suficientes para hacerlo por su cuenta, una educación a las familias para que eviten consumir agua que podría contener patógenos y tratar de enseñarles métodos de potabilización más caseros, y lo más importante, que estos países le den mucha prioridad a su crecimiento económico, al igual que hicieron en su momento y hacen actualmente los países asiáticos como China, India o Singapur, ya que esto es lo único que al final les va a permitir construir infraestructuras tan necesarias como lo son estas, y las plantas de tratamiento de agua van a ser cada vez más y más necesarias, conforme crezcan dos cosas, la industria y la población. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te interesaría saber también de dónde procede el agua que consumimos en nuestras casas, la que llega a nuestras casas, pues avísame por aquí y quizás hagamos un vídeo hablando de este tema también. Muchísimas gracias de nuevo. Si te gusta y te interesa el tema de la naturaleza, del medio ambiente, pues suscríbete a este canal porque básicamente trata de eso, de cómo solventar el impacto que estamos teniendo los humanos sobre la Tierra. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues puedes dejar un like para indicármelo. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego, un saludo.